Bueno, empiezo a grabar. Me había quedado, estaba dictándoles, ¿verdad? Sí. Sí, profe. Dije, Nace la curiosidad por la diferencia de sexo. sí. Aparece, otro ítem, aparece el complejo de Edipo y el complejo de Electra. ¿De Edipo y cuál más? El complejo de Electra. Y como dije en la etapa anterior, todos los extremos son malos. Entonces, como el complejo de Edipo y el complejo de Electra son procesos naturales que dice el psicoanálisis que suceden en el individuo, en el niño, si yo tengo una nena enamorada de su papá y estoy todo el tiempo reprendiéndola, es necesario que esté la imagen de la madre, que esté la madre ahí para ocupar el lugar que corresponde, ella es la hija y ella es la madre y demás, pero si la estoy reprendiendo todo el tiempo y no hay una, no hay un término medio en esa diferenciación que hace la madre de la niña con respecto al padre, puede, dice él, de alguna manera después repercutir en que esa niña en la vida adulta sea una persona demasiado dominada, o dominante, ¿sí? Entonces, ningún extremo es bueno. No debería ser ni reprendido el niño o la niña con demasía, ni tampoco dejarlo que se confunda y deje su instinto, se deje llevar por su instinto. ¿Por qué? Porque también sucede que hay mujeres que no han cortado con el lazo con el padre. Siguen enamoradas de su papá y cuando llega la vida adulta, según el psicoanálisis, cuando llega la vida adulta buscan en el otro hombre al padre, ¿sí? También sucede eso. ¿Por qué son esas cosas? Bueno, porque ha quedado fijada en esa etapa. Quedó ahí enamorada del padre y no hay otro ideal que no sea el padre. Entonces es una mujer que se la pasa, y en el hombre también, ¿no? El hombre que busca la mujer ideal y busca una igual a su mamá. Digamos, cuando quedas fijado en esa etapa, también es mal, quedan lo que se llama huellas en el inconsciente. Bien, creo que no les tengo que dictar más nada de la etapa fálica. Vamos a volver al libro. Tenemos muchas cosas abiertas. Ahí estamos. Bien, la etapa fálica. La cuarta es la etapa de latencia. Dice, esta fase empieza hacia los 10 años hasta el inicio de la pubertad. La etapa de latencia se caracteriza por no tener una zona erógena concreta asociada y en general por representar una congelación de las experimentaciones en materia de sexualidad por parte de los niños, en parte a causa de todos los castigos y amonestaciones recibidas. Es por eso que Freud describía esta fase como una en la que la sexualidad queda camuflada, ¿no? Porque dice que en las anteriores, como una en la que la sexualidad queda más camuflada que en las anteriores. La etapa de latencia ha estado asociada a la aparición del temor y la vergüenza relacionada con la sexualidad. En esta etapa, que yo les decía hace un rato, les dije la etapa fálica, no, en la etapa de latencia, es cuando las nenas se separan de los varones, ya no juegan juntos, las nenas hacen grupitos de nenas, y los varones hacen grupitos de varones para jugar al fútbol. Ahí ya hay una gran diferenciación de los sexos, y esto es totalmente natural, y por ejemplo, hay casos en que las nenas hacen solo cumpleaños para las nenas, y solo mujeres, y la sexualidad, según lo que dice el psicoanálisis, queda dormida, ¿sí? Un poco tiene que ver con esta reprimenda que se recibe por esto de enamorarse del sexo opuesto, de ese enamoramiento que sucede naturalmente, ¿sí?
Y otro poco porque es algo natural que suceda. El niño queda en esa etapa. Entonces, vamos a poner etapa de latencia, 7 años hasta la pubertad. Sí aparece ahí el pudor, la vergüenza, ya está internalizada. ¿Etapa de qué? De latencia, como dice el libro. Latencia. ¿Sí? Así como está escrito en el libro. Les decía que aparece el pudor y la vergüenza justamente porque en el niño ya está internalizado esto de la diferencia de sexos, ¿sí? Entonces, una niña va a tener vergüenza o de mostrarse o del otro que es del sexo opuesto, y un varón igual. Ponemos entonces etapa de latencia, 7 años hasta la pubertad. Primer punto, no tiene zona erógena concreta. ¿Por qué se llama etapa de latencia? Bueno, otro punto, porque la sexualidad queda camuflada o latente, queda guardada ahí. ¿Ese es otro puntito que hacemos? Y otro punto, dije otro punto. La sexualidad queda camuflada o latente. Siguiente punto. Aparecen el pudor y la vergüenza. Y se dividen los grupos entre niños y niñas. Bien, hasta acá. La última, creo que ya terminamos, es la etapa genital. La etapa genital, leo primero como hice siempre, como hice anteriormente. La etapa genital aparece con la pubertad y se prolonga en adelante, hasta la adultez, ¿sí? Está relacionada con los cambios físicos que acompañan a la adolescencia. Además, en esta fase del desarrollo psicosexual, el deseo relacionado con lo sexual se vuelve más intenso, se vuelve tan intenso que no se puede reprimir con la misma eficacia que en etapas anteriores. La zona erógena relacionada con este momento vital vuelve a ser la de los genitales, pero a diferencia de lo que ocurre en la fase fálica, aquí ya se han desarrollado las competencias necesarias para expresar la sexualidad a través de vínculos de unión de carácter más abstracto, ¿sí? Empiezan los noviazgos, el que me gusta, el que no me gusta, y simbólico, que tienen que ver con el consenso y el apego con otras personas. Hay más relaciones, se demuestra más la manifestación de lo sexual en los vínculos. Es el nacimiento de la sexualidad adulta, en contraposición a otra ligada solo a las simples gratificaciones instantáneas obtenidas mediante actividades estereotípicas. Esto habla de la etapa fálica, donde solo el niño se toca, se explora y siente placer ahí. Ahora en la etapa genital hay una diferenciación de sexos y ya la manifestación de esta diferenciación se demuestra en los vínculos, ¿sí? En el poder hacer vínculos, en hacer uniones abstractas, simbólicas, ¿sí? O manifestaciones del placer y el displacer de lo que me gusta simbólicamente. Ya hay como las competencias están desarrolladas, la competencia en cuanto a la charla, al poder hacer mi amigo o mejor amigo o íntimo amigo de tal o cual persona. Y ahí aparecen las diferencias de sexo. Última de las etapas, acá también es importante que no haya
que no queden fijaciones, que no haya prohibiciones. La sexualidad humana es totalmente natural y cada una de las etapas hay que comprenderlas para no creer, como estimuladores tempranos, que el niño está teniendo un problema de un origen de un trastorno, porque hay cosas que suceden naturalmente y que no siempre se pueden impedir de una manera muy restringida, muy restrictiva, ¿sí? Vamos a escribir, y si tienen alguna duda es el momento de que me pregunten. La etapa genital aparece con la pubertad, como dice el libro, y se prolonga hasta la adultez. Aparece la atracción por el primer punto, aparece la atracción por el sexo opuesto o por el otro. No siempre es el sexo opuesto. El deseo se satisface a través de los vínculos. Siguiente punto. El deseo se satisface a través de los vínculos. Otro punto. Los cambios físicos son propios de la adolescencia y el desarrollo psicosexual se manifiesta de la misma manera. Y como último punto, la zona erógena también son los genitales. ¿Sí? Quizás ahora, en nuestro tiempo, en el tiempo que estamos viviendo, no hay tantas reprensiones en esta etapa, pero antes, antiguamente, cuando aparecía la adolescencia, había como muchos impedimentos, muchas cosas que no se podían hacer, que no se debían hacer, y esos adolescentes que tenían tantas prohibiciones, en su vida adulta después tenían problemas en sus relaciones, ¿sí? ¿Por qué? Porque quedaban fijaciones. Como vengo diciendo, las cuestiones de el desarrollo psicosexual del individuo es totalmente natural y en cada etapa hay cosas que hay que vivir, ¿sí? Entonces, cuando antes era todo demasiado rígido, restringido, no sucedía en esa etapa, pero sucedía en otras. ¿Sí? Por ejemplo, no sé, en la etapa de mis padres y aún en la etapa, no, en el tiempo de mis padres y en el tiempo mío aún, hay mucha gente que está divorciada o separada, no solamente porque apareció la ley del divorcio, sino porque también tuvieron como muchas prohibiciones en la etapa que no las deberían tener, ¿sí? En la etapa natural del desarrollo. ¿Sí? Esas son fijaciones que van marcando y que quedan guardadas en el inconsciente. Huellas que quedan en el inconsciente. ¿Sí? ¿Alguna pregunta o alguna duda? No. No, profe. Bueno. Ninguna. Entonces, tiempo cumplido, ya se nos hizo la hora. Las dejo hasta la semana que viene. La semana que viene abordamos un tema más.
¿sí? Bueno, profe. Digamos, fin de semana y buena semana. Cualquier cosa me habla por privado, por el grupo, cualquier duda que tengan, algo que les falta, algo que no hayan entendido y no se animaron a hablar, me preguntan, ¿sí? Bueno, profe, gracias. Un beso. Gracias. Gracias por Un estar. beso.